Creo que muchos de nosotros hemos escuchado la frase tal palo, tal astilla. En la Biblia se nos presenta un ejemplo muy similar. El Hijo es semejante al Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Discutamos juntos en esta escuela sabática. Bienvenidos un día más a Comunidad en Estudio. Cristian, Daniel, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está Brian? ¿Cómo está Dani? ¿También? Excelente, muy bien. Alegría bien, estar muy bien. juntos. Gracias a Dios. Qué bendición poder estar otra semana avanzando en el estudio. Les comentaba antes de arrancar la grabación que es una semana muy densa en el estudio, muy buena, muy linda. Lindo. Y creo que vamos a disfrutar mucho discutir un poco acerca de esto, ¿verdad? Cristología, ¿no? Cristología, meramente cristología. Y para quienes nos están sintonizando por primera vez, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1. A partir del 15 en adelante más o menos estaremos situando allí. Así que acompáñanos y juntos estudiemos. Una pregunta de inicio. O bueno, antes de las preguntas, ¿qué le parece si empezamos leyendo nuestro texto central de esta semana? Sí. Lo puedo leer, es que es uno de mis favoritos. ¿Me permites? Ok, vamos a leerlo. Colosenses 1 del 15 al 17 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Creo que si incluso nos dedicáramos solo a desmenuzar este versículo, nos llevaríamos... Profundo, ¿no? Sí, ya. Ahí tuviéramos concentrada la cuestión de cristología y la media hora y quién sabe cuántos podcasts necesitaríamos. Sin embargo, vamos a avanzar y vamos a ir discutiendo un poquito acerca de eso. Hay unos como oraciones de la parte inicial de la escuela sabática que saqué y que quiero ir compartiendo para ir discutiendo. La número 1. Una imagen puede ser la copia de una realidad. Hoy en día puede ser la fotografía, lo vemos en un espejo, en hologramas, que ya eso es una realidad virtual incluso. Es algo ficticio, algún dibujo. Pero, ¿qué diferencia hay con el concepto bíblico de algo que dice ser a imagen de eso? Por ejemplo, vemos en Génesis, el hombre fue hecho imagen de Dios. ¿Me explico? ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay del concepto humano de algo de una imagen al concepto divino de algo que es imagen de Dios? Empecemos por ahí. ¿Dani o hablo yo? Es interesante esto porque la palabra imagen, claro, si uno se remonta al Génesis, te das cuenta que el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿no? Y de hecho cuando dice esto, ahí el autor Moisés no dice que varón y hembra los creó, y ahí fueron imagen de Dios, ¿no? Pero yo creo que en esta parte, cuando hablamos de cristología, es como el antiguo Adán y el nuevo Adán, ¿no? La imagen del ser humano fue corrompida. Íbamos a ser creados a imagen de Dios, a tener cercanía con Él, ese era el propósito, pero al entrar el pecado en la tierra, ¿no? ese error de Adán y Eva, hace que esa imagen todavía queden vestigios, somos todavía imagen de Dios, hay mucho de Dios en nosotros, pero está nublado por el pecado. Desvirtuado. ¿No? Desvirtuado por el pecado. De hecho, es curioso que el versículo 15, antes de que le sea la palabra, pastor, dice... Él es la imagen del Dios invisible. Es como, claro, si se ponen a pensar como un paradigma medio extraño. ¿Cómo va a ser de algo invisible una imagen? ¿Me explico? Entonces, solo para ir directo con un pensamiento, la palabra imagen en el contexto bíblico significa realidad. Algo que es real. Saqué algunos apuntes ahí que tenía con respecto a este versículo propiamente. Y la palabra que se traduce como imagen allí, él es la imagen del Dios invisible, es la palabra eikon en griego, ¿no? Y esa palabra, el sentido de esa palabra tiene que ver con una representación visible, o sea, Jesucristo vino a ser la representación del Padre, o sea, para que nosotros podamos ver al Padre. El lunes casualmente en un estudio bíblico, allí en un grupo que tenemos de estudio de la Biblia, en una clase bíblica, hablábamos acerca de esto y yo les decía que nosotros
tenemos una imagen por lo que los retratos nos han mostrado, las pinturas o a veces las películas acerca de Jesús, ¿no? Tenemos como una imagen en nuestra cabeza de decir, bueno, cuando vemos algo decimos, sabemos que este es Jesús, aunque los actores sean diferentes, sabemos que es Jesús. Al Padre no, o sea, nunca nosotros normalmente tenemos una figura del Padre. Algunos dicen, bueno, es una persona viejita, por lo que Apocalipsis dice, ¿no? Y bueno, un anciano de un días. anciano, cosas, pero no, o sea, eso está fuera de lo que es la imagen de Dios, del Padre, ¿no? Ahora, Jesucristo es más allá que esa imagen que nosotros podemos imaginarnos de cómo Jesús pudo haber sido. Algunos lo representan con pelo largo, con barba, con cierta fisonomía en su rostro, ¿no? Pero no tiene que ver con eso esta imagen, sino que Jesucristo venía ahora a ser la representación visible de su Padre. Claro. ¿Sí? Por eso cuando le preguntan, muéstranos al Padre, y dice, estoy con ustedes tanto tiempo, estoy con ustedes, y todavía no lo conocen, ¿no? Porque lo que vino a hacer Jesús es revelar, principalmente como tú decías, Dani, el carácter, el propósito, el amor, revelar con todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra, revelarnos verdaderamente a su Padre, ¿no? Otro detalle de esta palabra tiene que ver con la manifestación exacta, ¿no? La palabra, digamos, tiene que ver con una representación visible, con una manifestación exacta. O sea, nosotros no podemos comenzar a dudar del Padre viendo al Hijo, ¿sí? Claro. Nosotros podemos engañar a las personas, ¿sí? Claro. Podemos mostrarlo de cierta manera. Nuestros hijos pueden engañar fuera de la casa, decir, pero cuando estamos dentro de la casa nos mostramos tal cual somos. Y el Señor Jesucristo vino a manifestar exactamente al Padre, exactamente a Dios el Padre, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con un retrato fiel del Padre. Jesucristo vino a ser la representación visible, la manifestación exacta del Padre y el retrato fiel de ese Padre que está en los cielos, pero que en el Hijo, Él estuvo en la tierra aquí también, ¿no? Sí. Para lo que muchas gracias por la explicación. Para lo que les gusta mucho la cuestión de conceptos un poquito más como contemporáneos, me gusta mucho Hebreos 1:3, relación de lo que usted decía, que dice la misma imagen de su sustancia. O sea, que hasta molecularmente, si lo vemos desde un vocabulario humano, La sustancia, o sea, la esencia. Molecularmente, incluso Jesús era la imagen del Padre, me explico, era el mismo Padre. Muchas gracias. Y por mención, Juan 10:30, podemos ver que dice, yo y el Padre uno somos. Juan 14:9, también 19, perdón, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, teniendo en cuenta que Jesús es la imagen de Dios, teniendo en cuenta que si vemos a uno, vemos al otro, si estamos en relación con uno, estamos en relación con el otro, me surge una pregunta antes de pasar al siguiente tema o subtema de esta semana, porque el siguiente tema tiene que ver con el concepto del primogénito, pero voy a pausar ahí y me sale la cuestión. Entonces, si tenemos que Jesús es la imagen incluso de la sustancia de Dios, ¿cómo puede ser el Hijo? ¿Cómo es que juega el rol o es el Hijo de Dios? Y ya explicando esta parte vamos a poder pasar a la cuestión del primogénito. La palabra primogénito en el griego, digamos, la traducción más precisa, no que esté equivocada la traducción, ¿no? Sino que la traducción más precisa sería como el supremo de toda creación, ¿no? Ese sería como el concepto, el que tiene la preeminencia o el más importante, no por orden de nacimiento, ¿no? Entonces siempre allí tomamos lo que se dijo de David, por ejemplo, de David se dijo que era el primogénito, se dijo que Israel era el primogénito de los pueblos, ¿no? No era la única, no era la primera ni la única nación, pero sin embargo era la que tenía la supremacía, ¿no? La preeminencia. Y ese es el concepto de esa palabra, de la palabra original, ¿no? Entonces la traducción un poco más precisa podría ser, Él es la imagen del Dios invisible, el supremo de toda la creación, ¿no? el más preeminente de toda la creación. Ese sería el concepto adecuado. Como decíamos, no tiene que ver con el orden, no tiene que ver con que haya sido creado por Dios y fue el primero que fue creado, sino que es el más importante en la creación. Okay. ¿Sí? Por Él todas las cosas fueron hechas,
¿sí? Sí. Y sin él nada de lo que fue hecho. Tanto Pablo como Juan, que son los más cristológicos, podríamos decir, en este sentido, en esta carta a los colosenses. Porque el problema de la carta a los colosenses tenía que ver con que ellos estaban comenzando a cuestionar la imagen o la figura de Jesucristo, diciendo que Jesucristo era creado por Dios, Jesucristo era inferior a Dios, Jesucristo no era plenamente Dios, ¿no? Que es el gran ataque que Satanás ha tenido a lo largo de toda la historia. O sea, el gran problema de Satanás siempre fue Jesús. Desde el mismo comienzo del pecado en él, ¿no? El gran conflicto, ¿no? Entonces, siempre a lo largo de la historia tuvo que cuestionar y tratar de pisotear la divinidad de Cristo, claro, ¿no? Y entonces a lo largo de la historia lo fue haciendo y aún lo sigue haciendo al día de hoy. Tenemos algunas religiones que no creen que Jesucristo sea plenamente Dios o que le bajan, digamos, el nivel, ¿sí? Hasta la misma iglesia de repente hay gente sí, hay de todos los sabores, los sí. unitaristas, porque, digo, agarrando lo que usted comenta, si el diablo logra tumbar la imagen que tenemos del Cristo, va a tumbarlo todo. Porque desde su ahí origen, se centra todo, ¿no? Ajá, la esperanza que tenemos en él, el sacrificio, vendería una idea que pues como no es el Hijo de Dios y no es una creación, entonces no vale el sacrificio. La cruz no tiene sentido. Correcto, entonces es importante, familia, que nos están sintonizando, que esta cuestión temática acerca de el rol de Dios, perdón, de Jesús como hijo, es un rol como tal en este plan salvífico y no es una cuestión de que fue creado o nacido, y por eso la palabra primogénito va relacionada con ello. Y también un significado de relación, ¿no? Interesante eso que en todo el Antiguo Testamento vemos que el concepto de padre, ¿no? De ver a Dios como un padre. Cuando los discípulos mismos le dicen a Jesús, enséñanos cómo orar, y él dice, Padre nuestro, ¿no? Cuando en la ocasión del bautismo y Jesús termina de bautizarse y se escuchan las palabras, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia, ¿no? Entonces, más que como ustedes dijeron bien, ¿no? Que no es algo de que él fue creado, que fue concebido, sino que ha existido en la eternidad, ¿no? Es solo el tema de la relación con el Padre, ¿no? En el plan de salvación, cómo Él nos representa a nosotros. Nosotros fuimos hijos rebeldes y Él viene a ser ese primogénito para tener la bendición del Padre y que nosotros podamos tenerla también, ¿no? Se me ocurre un poquito en la misma línea de lo que comentabas, al menos yo no tengo hijos, sin embargo me imagino que si algún día tengo un varoncito, si Dios me da la oportunidad y se parece a mí, yo como padre me voy a sentir muy feliz de que él se parezca a mí. Entonces... Él no, pero... Está bueno. Ya tocaba. Tú feliz, pero él no. Yo feliz, pero él no. Bueno, feliz que se vaya a parecer a la madre, ¿no? Sí. Entonces... la cuestión va a estar en el ejemplo que también nos vino a dar Jesús, de que vino y nos dijo, hey, yo me estoy poniendo en rol de hijo, él es su padre, va a ser su padre también, oren de esta manera, ahora claro, sí que órale, exacto. ¿No? Órale de esta manera, ¿no? Entonces me da esa cuestión y quisiera agregar otra cuestión teológica o support o peso al concepto de primogénito. También el concepto de primogénito toma otras como... cualidades, no solo es una cualidad exacta en todos los versículos cuando se menciona, sino también en otros versículos agarra otras. Por ejemplo, si nos vamos a Juan 3:16, es justo el concepto de primogénito que se menciona ahí como el monogenés, que es único en su clase. De hecho, si el concepto de primogénito estuviera relacionado con el ser creado o hijo, entonces el monogenés mencionado en Juan 3:16 pues no pudiera aplicar porque él no hubiera sido el único en su clase como ser creado, ¿me explico? Entonces Jesús, el Hijo en la figura de Jesús aquí en la tierra, pues ahora sí que es único en su clase, que unía a lo divino con lo humano, ¿no? Vino a darnos eso. Entonces, dicho eso, la misma Biblia nos da otros ejemplos como Isaac tomando el rol de primogénito sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, José primogénito sobre Rubén, David como primogénito sobre Eliab. Entonces también vemos históricamente en ejemplos que el hecho de que alguien sea primogénito no significa que automáticamente ya tiene un rol de primogénito, ¿no? Entonces esto como support a eso. Vamos a seguir leyendo y nos vamos a detener en el 18.
No sé si nos gustaría, Daniel, el 16, 17 y 18. Sí, Colosenses 1. Primera de Colosenses. Primera de Colosenses, no, Colosenses 1. Ok, ¿Cuál tengo es? el... 16, 17 y 18. Lo leo si quieres. Sí, yo tengo el 18 aquí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Este es, así como lo dice el título de la lección, la preeminencia de Cristo en la creación, ¿sí? Como el supremo, como el importante, ¿no? No es parte de la creación, sino que el Señor Jesucristo está sobre ella. El primogénito dice de entre los muertos, ¿sí? El más importante entre los muertos, el que está sobre los muertos, ¿sí? El que está sobre la iglesia, ¿sí? Pablo sin duda le tira, digamos, con toda la artillería teológica pesada aquí a los colosenses, que yo me imagino, o sea, no hay verdaderamente argumento para refutar a Pablo con los argumentos que él le está presentando, de lo que ellos sabían de Jesús, y cuán contundente está siendo con lo que les está diciendo, ¿no? Entonces... el hecho de que lo presente a Cristo como el más importante de todo, de la creación, de la muerte, de la iglesia misma, ¿no? Totalmente cristocéntrico, ¿no? Y sobre esa misma línea, porque al mencionar el concepto de primogénito que hemos hablado, los versículos 16 y 17, al ponerlo en un lugar especial, en todo este plan de redención, en todo el plan salvífico, también ahora al hacer un embudo y traerlo al aspecto eclesiástico, a la iglesia, nos da una importancia suprema a Cristo como la cabeza de la iglesia. Donde muchas iglesias, pues, por no mencionar ninguna en específico, a veces utilizan versículos como Pedro, tú eres la piedra angular, etcétera, y le dan toda la importancia a lo patrístico, ¿no? A lo que el padre y el sacerdote puedan ir diciendo. Sin embargo, bíblicamente el concepto del centro de la iglesia, o de lo más importante, del líder de la iglesia, es Cristo. La primera parte del versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas ¿de qué? De la iglesia. Y vosotros, Colosenses 2:10, un poquito más adelante, que también conecta, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, y usted como nuestro senior pastor, me gustaría hacerle la pregunta a usted, ¿cómo juega el rol de Cristo como cabeza en nuestra iglesia? Bueno, estaba pensando justo cuando decías tú, a veces nosotros como que dirigimos este mensaje hacia otras iglesias. Y puede ser que nosotros mismos, y tú, Dani, decías en nuestra iglesia misma, nosotros como pastores mismos, cuando nosotros queremos darle mayor importancia a nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, porque de pronto creemos que un día nos levantamos, wow, con una idea extraordinaria, fabulosa, y queremos decir, bueno, este es el plan, este es el método, o esta es una revelación que recibí de parte de Dios y que no es precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Estamos echando por tierra esa figura de Jesús. Claro. ¿Sí? Entonces, lo preeminente aquí de la iglesia, lo supremo de la iglesia, es nuestra relación con Jesús. Y es el que va a indicar el camino nuestro a nivel personal, ¿sí? ¿Por qué senda yo debo seguir en forma personal? ¿Por qué senda debo conducir a mi familia? ¿Y por qué senda nos debemos conducir como iglesia? A veces son cuestiones de gustos, ¿no? Y decimos, no, a Dios no le gusta que vengamos vestidos de tal o cual manera, ¿no? A Dios no le gusta que tú vengas vestido con una camisa negra, ¿sí? Con playera y camisa abierta. A ver, ¿dónde? Todo está escrito, todo eso, ¿no? Y a veces queremos colocar nosotros la preeminencia o la supremacía de nuestros propios gustos por encima de la cabeza de que es Cristo, ¿no?
Claro. Cuando Cristo se preocupa por otras cosas diferentes en nosotros y se preocupa por la persona y se preocupa porque nosotros podamos transmitir ese mensaje de una manera amorosa, que nos podamos amar entre nosotros, más allá incluso de si hay yerros o si hay pecados, que nos podamos tratar con amor. El problema es que muchas veces nosotros desviamos la atención y queremos comenzar a echar la culpa a los demás de nuestras propias frustraciones, ¿no? Tenemos frustraciones personales, entonces empezamos a echarlo. No, porque Brian se vino con esta camisa. No, porque tú te viniste así de esta manera. Nosotros No, porque tú hiciste esto otro. No, porque tú te gusta esto y no tienes el mismo gusto que yo. Entonces, pareciera como que la iglesia debe ser conducida según mis propios argumentos y mis propios criterios y no bajo la figura de la cabeza que es Jesús. Me recuerda el texto, ¿no?, que dice que haya en vosotros el mismo sentir que con Cristo Jesús. ¿De dónde viene ese sentir? Es mente, o sea, estamos hablando de la mente. Y la única manera de que Cristo sea la cabeza de la iglesia es que también esté en mi mente, que reine. Porque nosotros decimos, claro, la iglesia no es la estructura, no es la organización, sino que somos nosotros. Y si Cristo no es el rey de mis propios pensamientos y de mis ideas, si yo no estoy rindiendo todo a Él, entonces no está siendo cabeza de la iglesia, porque no está siendo cabeza tuya, no está ocupando tu mente para que tú puedas decidir y tomar tus decisiones, que al final sean las decisiones de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y ahora yéndonos a la aplicación de este concepto de Cristo como centro de la iglesia y líder de la iglesia, uno pudiera decir, bueno, si Él está a cargo, pues yo mejor para qué hago algo si Él es Dios, ¿no? O sea, no nos tiramos a veces de flojos. De hecho, la parte de abajo de ese mismo día del estudio nos habla de 1 Corintios capítulo 12. Y está bien interesante porque proviene de decir en el 13, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, lo que comentabas. Y lo dice el ejemplo del cuerpo. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, pues yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces es como, es la individualidad dentro de la unidad. Porque Dios nos ama especialmente a cada uno de nosotros, nos dio ministerios diferentes a cada uno de nosotros y dones y áreas para servir. Sin embargo, no vamos sirviendo a diferentes áreas y muchas veces he compartido esta expresión de que a veces nuestras iglesias o nuestras familias o lugares de trabajo puede ser como si estuviéramos con una piedra en el centro, cada quien agarra una soga para moverlo y corren en direcciones diferentes. Estamos haciendo las cosas, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo dinero, estamos haciéndolo, pero pues no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque no estamos en un mismo sentir. Claro. Y ese mismo sentir debe ser guiado por el Espíritu. Y guiado por la cabeza, justamente. Claro, ¿no? Cada uno, no debiéramos nosotros pensar que porque muchas veces nos ponemos o nos colocamos atributos de Jesucristo, ¿no? Y queremos ponernos en ese lugar. El pie se cree cabeza. Y es triste cuando comenzamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Claro. Y como tú decías, Brian, la iglesia se resiente muchísimo porque cada uno está para su propio lado, ¿no? Y eso era lo que indudablemente estaba pasando con la iglesia de Colosas cuando había grupos, porque no era que toda la iglesia estaba comenzando a cuestionar a la figura de Jesucristo, ¿no? Sino que siempre hay grupos y créanme que suelen ser a veces grupos minoritarios, ¿no? Pero que suelen hacer mucho ruido, ¿no? Y son monotemáticos porque hablan siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo y son los que más ruidos hacen. Y entonces eso traía división dentro de la iglesia de Colosas. Y como yo decía, tanto en la iglesia de Colosas como en la iglesia de Filipo también, no eran iglesias grandes, no era iglesia de 1000 miembros, que uno dice, bueno, hay un grupo de 50, no. Eran iglesias relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, cuando hay desunión, cuando hay división,
aún en grupos pequeños. Siempre la división produce dolor, ¿no? Siempre. Claro. Pero más todavía cuando el grupo es pequeño, ¿no? Cuando uno dice, tenemos una misión tan grande que es predicar hasta lo último de la tierra, y somos 3 o 4 gatos locos y nos estamos peleando y cada uno, como tú decías, cada uno para un lado, ¿no? Y justo este mismo concepto que platicamos de la cabeza que es Cristo y la aplicación que hace hacia nosotros, me gustaría ir cerrando estos últimos minutos de la comunidad en estudio con el versículo 19 y 20, que da al punto del que usted comentaba. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Cristo desde el principio mostró unidad en su ejemplo con la deidad. Y hasta el final lo hará. Y en el inter, que nosotros estamos metidos en este proceso salvífico que le llamamos redención, y ahorita estamos, ya se supone que en el proceso de santificación, ya habiendo sido justificados los que hemos aceptado a Cristo, Dios nos invita a que nuestra conducta sea de unidad. Que estemos caminando juntos con Él, estemos actuando juntos con Él y permitir que el reconciliador, porque Él al ser la cabeza, el dirigente, pueda tomar esta pauta de reconciliación entre todos nosotros y para con Él también. Cuando era niño, me acuerdo de un predicador que en aquel tiempo los ejemplos que se usaban eran ejemplos muy, muy gráficos y hasta... Hoy no lo usaríamos como tal, pero trajo una rueda de bicicleta, así el pastor que predicó trajo una rueda de bicicleta y dijo que esta es la iglesia, dice, ¿no? Y nosotros estábamos ahí todos mirando. Entonces dice, cuanto más alejados nosotros estamos del centro, ¿sí? Los rayos de la bicicleta, cuanto más alejados estamos nosotros del centro, que es Cristo, más separados estamos entre nosotros, ¿no? Entonces los rayos convergen hacia Cristo y se van uniendo entre sí, ¿no? Entonces, esta reconciliación que muchas veces nosotros buscamos, y en estos días estamos con situaciones, ¿no? Familiares, matrimoniales, trabajando sobre ellas como iglesia, ¿no? Diferencias en matrimonio, diferencias en familias, diferencias entre padres e hijos, diferencias entre miembros de iglesia, ¿no? Y si nosotros nos concentráramos en Jesús, que Él vino a hacer esa reconciliación, claro, Él se está refiriendo aquí a la reconciliación que hizo de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la humanidad que se habían separado, ¿no? Pero también cuando nosotros pensamos en la reconciliación ahora humana, ¿no? Entre nosotros como seres humanos, entre compañeros de trabajo, entre miembros de iglesia, entre familia, entre padres e hijos. Es decir, ¿de qué manera yo puedo iniciar un proceso de reconciliación con mi hermano con el cual me he apartado o separado? Claro. A través de la figura de Jesucristo, que vino a ser el gran reconciliador. Amén. ¿Sí? Y vino a unir lo que se había separado, que era la relación del Padre con la humanidad, ¿no? Y esa es la figura tan magnífica de Jesús siendo el gran reconciliador, ¿no? Amén, amén. Yo solo quería añadir, ya para ir terminando, este es uno de mis versículos favoritos porque a veces nosotros limitamos lo que Cristo hizo y lo vemos de una manera pequeña, cuando en realidad tuvo implicancias universales, ¿no? El conflicto que había, la situación, tuvo implicancias de toda la creación. Todas las cosas fueron reconciliadas en Él. O sea, Cristo es algo tremendo, ilimitado, que no podemos pensarlo en nuestra cabeza. Entonces, por eso me encanta mucho este texto. Y esta semana justo estaba escuchando esta comparación, porque muchos podrán decir, bueno, por culpa de Adán y Eva, todos estamos contaminados con esto del pecado. Pero Pablo mismo en su Cristología es muy claro que Jesús es el segundo Adán, ¿no? ¿Y por qué lo llama así? Y cuando tú empiezas a comparar varias cosas en la escena de Jesús, es interesante cómo Jesús en un jardín fue fiel al cometido y en un jardín también se equivocó la primera pareja. Cómo Jesús, después de también un sueño, su muerte, empieza la iglesia, y Adán, cuando tuvo este sueño y cayó en un sueño, Dios le da a la esposa que es la novia después de Jesús. O sea, este pastor que estaba escuchando compara muchos elementos del relato del Génesis con el relato de Jesús. Claro. Y eso me encanta porque nosotros vivimos bajo lo que hizo Cristo. O sea,
quizás heredamos el pecado de nuestro primer padre Adán, pero heredamos la salvación del segundo Adán, que es Cristo Jesús, y en él podemos reconciliarnos, ¿no? Amén. Pastor, una última. No, pensar en esta porción acá de Colosenses, lo magnífico que era Jesús para Pablo, ¿no? Por eso él, o sea, estaba profundamente enamorado de Jesús. Por eso él lo coloca como el supremo de la creación, como el supremo de la iglesia, como el supremo sobre la muerte, lo que tenía que ver con la preeminencia de Cristo, la supremacía y la obra redentora que Jesucristo vino a hacer, de ser el unificador entre el Padre y el ser humano caído. Y como decía recién, la figura de Jesús está dispuesta también a ayudarnos plenamente a que nosotros podamos producir ese acercamiento que necesitamos hoy en día en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Cristo ahora como lo más grande universalmente, como tú decías, Dani? No solamente con lo que tiene que ver acá con la vida cotidiana, ¿no? Sino vino a reconciliar absolutamente todo. Y cuando el Señor restaure otra vez la imagen y la semejanza nuevamente, y volvamos a hacer otra vez la imagen y semejanza de la gloria de Jesús, como decía Filipenses, creo que lo leíamos la semana pasada, todo volverá a estar en la perfección otra vez. Salió de la perfección, cayó en un pozo de imperfección, pero será restaurado otra vez a la perfección como el Señor siempre quiso que sea para los seres humanos, ¿no? Y eso es lo más grandioso y hacia lo cual debemos mirar siempre, ¿no? Mirando las cosas de arriba. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Familia, esto es Comunidad en Estudio. Sintonicen nuestros capítulos anteriores y los que vengan en las siguientes semanas para juntos crecer en espíritu y en un mismo sentido. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Nos vemos. Bye.